Hoy nos vamos a sumergir en unos textos, bueno, realmente sugerentes, ¿no? Abordan la espiritualidad, la conciencia, la idea de Dios, pero desde perspectivas, digamos, bastante poco convencionales. Tenemos reflexiones que cuestionan el monoteísmo, el que conocemos, ¿no? Sí, Otras que especulan, bueno, sobre si la conciencia podría seguir ahí después de la muerte. un tema potente, sí. Y luego otras que buscan pruebas de lo divino. Pero ojo, no en la fe ciega, Claro. sino en la razón, en el orden del universo. Son fuentes, de naturaleza filosófica, ¿eh? Invitan a pensar mucho. Nuestra misión hoy, desgranar estas ideas, que son complejas, entender esas críticas a las religiones, a las instituciones, Ujú. ver qué significa eso de la continuidad espiritual, más allá de una metáfora, ¿no? Exacto. Y explorar esos argumentos que intentan poner a Dios, o llámalo inteligencia superior, en la estructura misma de la realidad y de nuestra mente. Así que prepárense porque vamos a tocar ideas, provocadoras, como eso de que la religión organizada igual ocultó a Dios en vez de revelarlo. Fíjate qué paradoja. O que la forma en que vivimos, nuestra lucidez, nuestra ética, podría ser la clave para seguir existiendo después. Una idea muy fuerte. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por ahí, por esa crítica al monoteísmo como institución. Las fuentes nos recuerdan algo que a veces olvidamos, ¿no? Que antes en Egipto, Grecia, Roma, se menciona la vía sacra, con todos esos templos. Sí, a muchas deidades distintas. Exacto. Lo divino se vivía de otra forma. Más plural, ¿no? Diversa. Como un reflejo de la complejidad del mundo, de la mente humana. Era, una red de significados. Una experiencia más abierta, digamos. Ese es el punto. Precisamente. El argumento central aquí es que la consolidación histórica de las grandes religiones monoteístas pues supuso una reducción drástica de esa pluralidad. Lo divino, que antes era múltiple, con muchas caras, se sintetizó en una figura única. Una verdad única, una autoridad que la interpreta. Y la fe cambió. Claro. La fe, que a lo mejor era una búsqueda personal, interior, se transformó en muchos casos en obediencia externa, a dogmas, a rituales, a jerarquías muy concretas. Y el acceso directo, esa intuición de lo sagrado, pues quedó, según esta lectura, claro, quedó mediado o incluso bloqueado por esas estructuras. Los textos hablan de una profunda paradoja espiritual. Es fuerte la expresión. Sí, lo es. Sugieren que la religión, que igual nació para conectar con lo trascendiente, pudo terminar, en sus formas institucionales, ocultando a Dios, ocultándolo detrás de una maquinaria de poder, de doctrina, De poder y de control, exacto. El misterio, lo inefable, se convirtió en un paquete de respuestas cerradas. Y claro, desde esa óptica, pues cualquiera que se atreviera a pensar por su cuenta, a usar la razón, la ciencia, Mal visto. pues sí, a menudo era visto con sospecha por la ortodoxia. Y esto conecta directamente con la Ilustración, ¿no? Con el siglo XVIII. Totalmente. Pensadores como Voltaire, Diderot, que se mencionan en las fuentes, no es que atacaran necesariamente la idea abstracta de Dios o de un principio creador. No era eso. No siempre, al menos. Sino el uso concreto, político, social, que las instituciones religiosas de su época hacían de esa idea. Denunciaban cómo se había convertido, para ellos, en un instrumento para legitimar el poder, para mantener injusticias sociales, para controlar el pensamiento. O sea que la religión, en vez de un puente, se veía como un muro. Eso es, un muro entre la persona y el misterio último. Para muchos pensadores de la época, sí. Y una consecuencia que señalan es el ateísmo moderno, Ajá. que según esta interpretación no nace tanto como un rechazo filosófico a la posibilidad de lo sagrado, sino como reacción. Una reacción visceral contra esa imagen de Dios. Exacto, esa imagen autoritaria, a veces irracional, impuesta. Eso es. Y cuando Nietzsche dice «Dios ha muerto», que se suele malinterpretar tanto, Muchísimo. aquí lo interpretan no como que Dios no exista, sino como la muerte de esa idea. Esa idea limitada, controlada, de Dios.
la idea construida y administrada por las instituciones humanas, exactamente. Y aquí está lo interesante, ¿no? La propuesta que sale de esta crítica. Es una invitación a, bueno, a redescubrir a Dios o a imaginarlo de nuevo, pero sin intermediarios institucionales. ¿Cómo? Pues se abre la puerta a entender lo divino de formas más abstractas o más personales, como conciencia universal, como energía, como la armonía matemática del cosmos. La que ven los científicos. Claro, o como ese impulso ético, esa voz interior que te empuja al bien, a la compasión. Son conceptos que, argumentan los textos, pues resuenan con lo que intuyeron grandes científicos y filósofos. Un Dios que no pide sumisión, sino que inspira libertad. Eso es, que se manifiesta en la razón, en la belleza, en la empatía, en el orden del universo. El desafío hoy, según esto, sería liberar nuestra idea de Dios de esa cárcel dogmática. Vale, y esto nos lleva, de forma muy natural creo, a la segunda gran idea, una que ya toca más nuestra existencia individual. La continuidad espiritual. Ujú. El texto habla de una tercera fase del ser. Algo que va más allá de sobrevivir biológicamente, como los animales, y también más allá del simple bienestar psicológico, de la felicidad del día a día. ¿Qué es exactamente esta continuidad? A ver, es súper importante aclarar esto bien. No se refieren simplemente a que te recuerden, ¿sabes? O a dejar un legado. No es la fama ni la obra. No. Tampoco es disolverse en una especie de energía cósmica sin identidad. No, no. La propuesta es más radical. Plantea la posibilidad, y ojo, como hipótesis, no como dogma, de que la conciencia individual, O sea, el yo. Lo que siento que soy yo. eso, ese núcleo de identidad, de autoconsciencia, que pueda, si se dan ciertas condiciones, seguir existiendo de alguna forma coherente después de la muerte física. En otro plano. En otra dimensión. Bueno, eso ya, eso entra en la especulación, claro. Pero la idea base es esa, la persistencia de la conciencia individual. Es una idea potente, sí. Y si se plantea como posibilidad real, ¿cómo se alcanzaría? Porque no parece que sea algo automático, ¿verdad? Para todo el mundo. No, para nada. El texto es muy claro en esto. No es algo que consigas por creer mucho o por fe ciega. Tampoco por atajos, ¿no? No. Ni por tomar ciertas sustancias, ni por meditar de forma superficial o mecánica. La clave, según esta visión, está en un trabajo interior sostenido, paciente y auténtico. Durante la vida. Solidez. Esa coherencia, para poder perdurar, haría falta cultivar una conciencia limpia, lúcida y libre de autoengaño, ¿Y cómo se hace eso? pues a través de una vida vivida muy conscientemente, con acción ética constante, bien fundada, y con lo que llama un amor inteligente. Amor inteligente. Sí, o sea, una compasión profunda, pero unida al discernimiento, a la sabiduría, no un sentimentalismo vago. Entiendo. Entonces, ¿esa continuidad no sería como un premio que te da Dios por ser bueno? No, ¿Es algo más intrínseco? ¿Como una consecuencia natural del desarrollo de la propia conciencia? exactamente. Esa es la perspectiva. No es un premio o castigo externo, es el resultado natural de una conciencia que, durante la vida, ha conseguido como sintonizar con lo eterno. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de decir que ha aprendido a reflejar en sí misma el orden, la belleza, la verdad, la bondad, que se perciben como principios del universo. Por eso, vivir bien en el sentido de buscar solo comodidad o placer, pues no bastaría. No es suficiente. No. Sería el vivir con verdad, cultivar la lucidez, la integridad, la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, lo que prepararía a la conciencia para esa posible transición, esa transformación más allá de la muerte física. Entiendo. La idea sería que la vida consciente, bueno, no se corta de golpe, sino que podría transformarse. La conciencia individual, esa chispa personal, seguiría quizá un proceso de evolución, de aprendizaje, en otro estado. Exacto. Esto sí que ofrece un horizonte de sentido diferente, ¿eh? Más allá de la felicidad aquí y ahora. Cada acto de honestidad, cada decisión ética correcta aunque sea difícil, cada gesto de bondad, sería como invertir en la propia conciencia. Como sembrar semillas, sí, para esa posible existencia futura.
Precisamente. Se insinúa que si hay una comunicación real entre nosotros y lo divino, o la realidad última, se da ahí, en ese proceso, en cómo la conciencia individual se esfuerza por comprender, por reflejar, por encarnar esos principios universales. Orden, belleza, verdad, bondad. Ujú. Por eso insisten en que vivir con verdad, con autenticidad, con lucidez, es lo que potencialmente abre las puertas del otro plano. Sí existe tal cosa. Claro, si existe, no sería un regalo porque sí, sino la consecuencia lógica de una conciencia que ha madurado, que ha alcanzado una coherencia, que le permite, subsistir más allá del cuerpo. Es exigente, ¿eh? Pero también lleno de potencial. Y fíjate, esto nos conecta con la tercera perspectiva de las fuentes, la que argumenta que Dios o esa inteligencia superior no solo existe, sino que la evidencia no está tanto en los textos sagrados o en milagros, No principalmente ahí. sino en nuestra propia capacidad de razonar, en la estructura ordenada matemática del universo y en esa especie de brújula moral que parece que tenemos dentro. ¿Sí? Y todo esto al margen de los dogmas de cada religión. Correcto. Esta línea de pensamiento postula que hay una presencia que respira en la armonía de lo real, una inteligencia, un principio fundamental, cuya voz no se oye con los oídos, digamos, Entonces, sino que se comprende, se intuye, se descubre, como pues observando el mundo con introspección racional, con análisis ético, y los textos para apoyar esto recurren a figuras históricas de la ciencia, de la filosofía, que, según esta lectura, percibieron indicios de esto en sus campos. sí, la lista que dan es notable, la verdad. Agrupan a varias figuras clave. Por un lado, los que vieron orden en el cosmos y en la mente. Mencionan a Descartes, ¿no? Fascinado por esa idea innata de perfección que encontraba en la mente, como una firma del creador. Ujú. A Newton, maravillado no solo por las leyes físicas, sino por su precisión matemática. Sugería un diseño inteligente. Claro, es armonía. Kepler, que vio geometría en las órbitas. Galileo, diciendo que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Exacto. ¿Qué une a todos estos tan diversos? Pues, Pues la percepción de una racionalidad, una lógica interna en la realidad, ya sea fuera, en el mundo, o dentro, en la mente. Para Bacon, estudiar la naturaleza era estudiar una obra inteligente. Boyle veía orden en la química. Pascal hablaba de las razones del corazón, una intuición. y Leibniz, con su armonía preestablecida. Eso es. Para todos ellos, según esta interpretación, Dios no era solo la figura religiosa tradicional, era la estructura misma de la verdad. La inteligencia detrás del orden, de la regularidad, de la belleza, de que podamos entender el mundo. Y esta idea no se queda solo en la ciencia natural. Las fuentes hacen un paralelo con pensadores de la ética y el derecho. Exactamente. Conectan con figuras como Francisco de Vitoria, pionero del derecho internacional, Hugo Grocio, los derechos naturales, Kant y su imperativo categórico basado en la razón. Rousseau, Spinoza. Sí. Lo que ellos habrían intuido cada uno a su manera es que la moralidad, la justicia, la libertad, la empatía, no viene solo de las leyes humanas o del miedo al castigo. ¿De dónde entonces? Sugieren que hay como una voz interior, una conciencia moral, una ley natural en la razón humana, que nos empuja al bien, a la cooperación. Y esta conciencia moral sería, pues, otra manifestación, quizá la más íntima, de esa misma presencia divina o racional en nosotros. Entendido. O sea que, si seguimos este argumento, Dios, o esa inteligencia ordenadora, ese principio moral, no se revela de una única forma, con un dogma, No. sino de muchas maneras, más sutiles quizá. Como la claridad en la mente cuando entendemos algo, Ajá. como la empatía en el corazón, como el impulso hacia la justicia, y como la armonía y las leyes que vemos en el universo. En esencia, sí, lo que proponen es una especie de fe racional, una convicción que no viene impuesta desde fuera, por una autoridad. No te la tienen que decir. Exacto, sino que la descubres tú, individualmente, por el asombro ante el mundo y usando tu propio entendimiento, tu propia conciencia moral. Desde esta óptica, negar a Dios, entendido así como principio ordenador, racional, moral, no eliminaría su presencia, si es que existe objetivamente, claro.
Solo la ocultaría a nosotros mismos. Eso es. Quizá por indiferencia, por cinismo, por el ruido del día a día. El reto sería aprender a reconocer esa inteligencia silenciosa. ¿Dónde? Pues en los actos de comprensión, en los gestos de bondad, en las leyes naturales que descubre la ciencia, el universo, la razón, la conciencia. No serían un eco del vacío, Sino, sino el lenguaje silencioso con el que esa realidad última, llámala Dios, llámala como quieras, se comunica o se manifiesta. hemos cubierto bastante terreno, en esta exploración. Empezamos con la crítica a cómo las instituciones pudieron limitar la idea de Dios. Ujú. Pasamos por esa idea intrigante, especulativa sí, pero intrigante, de que la conciencia pueda trabajar para una vida post-mortem, cultivándose interiormente. Sí. Y hemos acabado viendo argumentos que buscan la evidencia de una inteligencia superior en la razón misma y en el orden del cosmos. Entonces, si intentamos unir los hilos, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues a ver, lo que a mí me parece fascinante es ver cómo estas perspectivas, que son muy distintas, una parte de la historia la sociología, otra de la reflexión sobre la conciencia, la tercera de la filosofía y la ciencia, Sí, son enfoques diferentes. muy diferentes. Pero parecen converger, a pesar de todo, en una misma dirección, en una búsqueda de sentido, de conexión más profunda, que vaya más allá de las estructuras rígidas, de las respuestas fáciles, heredadas. Da igual si tu camino personal pasa por liberar tu concepto de Dios, o por cultivar tu conciencia con ética y lucidez, o por maravillarte e intentar entender la racionalidad del universo. ¿Qué tienen en común? Pues parece que el denominador común es la importancia de una búsqueda activa, personal, consciente, de la verdad y del significado. Se valora la autonomía del pensamiento, la experiencia directa, la coherencia interior, mucho más que aceptar pasivamente creencias que vienen de fuera. Y como reflexión final, para quienes nos escuchan, si aceptamos, aunque sea solo como hipótesis, ¿no? Para darle vueltas. Claro. Esa premisa que hay en algunas fuentes, que lo divino o la realidad última se manifiesta a través de la razón, la armonía, la conciencia moral, la belleza. ¿Qué implicaciones podría tener eso en el día a día? ¿Sugiere quizá una responsabilidad personal de cultivar activamente esas facultades? El pensar claro, la empatía, apreciar el orden, la ética. Ujú. No solo para estar mejor nosotros, sino como una forma de entender mejor o incluso de participar más conscientemente en la existencia misma, a un nivel más profundo. Es una pregunta clave. Ok, dándole otra vuelta. Podría ser que el propio acto de cuestionar, de buscar con sinceridad, de razonar con honestidad, de esforzarse por vivir éticamente, sea ya, en sí mismo, la forma más auténtica de conectar con ese misterio? Independientemente de las respuestas. Exacto. Más allá de las respuestas concretas que cada uno encuentre o no encuentre en su camino. Una pregunta abierta, ¿no? Para seguir pensando.